Hola, hola, mis queridos adictos al drama y a las narrativas que te succionan la vida. Una vez más, bienvenidos a su refugio seguro, su faro en la tormenta de la oferta de entretenimiento, su canal predilecto para todo lo que resuena con el encanto inconfundible de las series turcas. Hoy prepárense para un viaje sin retorno a un universo donde la pasión arde sin control, los lujos deslumbran hasta cegar, y los dramas se entrelazan como una serpiente venenosa, constriñendo tu atención hasta el último segundo. Sí, hoy nos adentraremos en esas series turcas que se inyectan directamente en tus venas, creando una adicción tan poderosa que una vez que te atreves a probarlas, no existe fuerza humana que pueda detenerte. Esas que te roban horas de sueño, te incitan a suspirar como un adolescente enamorado, y te obligan a mantener una provisión industrial de pañuelos a mano, porque las lágrimas, mis amigos, fluirán en torrentes. Pero antes de que nos dejemos arrastrar por esta vorágine de emociones intensas y giros argumentales que desafían la lógica, quiero solicitarles un pequeño favor, algo que apenas les tomará unos segundos. Si aún no se han unido a esta comunidad de amantes del drama turco, les invito cordialmente a suscribirse al canal. Aquí encontrarán un flujo constante de recomendaciones de series turcas que les harán perder la cabeza, análisis profundos que desmenuzan cada detalle, acceso exclusivo a contenido detrás de cámaras que les permitirá conocer a sus ídolos más de cerca, y, en general, todo lo que necesitan para nutrir y mantener viva su adicción a estas producciones verdaderamente extraordinarias. Y por supuesto, no se olviden de activar la campanita de notificaciones. De esta manera, YouTube les avisará cada vez que suba un nuevo vídeo, asegurándose de que no se pierdan ni una sola actualización, ni una sola joya escondida del vasto catálogo turco. Ahora sí, sin más preámbulos, vayamos directo al grano, al meollo del asunto, al epicentro de la adicción. Las series turcas, como ya saben los que me siguen desde hace tiempo, poseen una magia única, una alquimia secreta que las distingue de cualquier otra producción televisiva. Combinan con una maestría asombrosa elementos que apelan a nuestras emociones más profundas, a nuestros deseos más inconfesables, a nuestras fantasías más elaboradas. Amor, sí, pero no ese amor simplón y predecible que vemos en las comedias románticas estadounidenses. No, aquí hablamos de un amor prohibido, un amor que desafía las convenciones sociales, un amor que lucha con uñas y dientes contra viento y marea, contra la envidia y la traición, contra el destino mismo si es necesario. Lujo, por supuesto que sí. Necesitamos el brillo, el glamour, el escapismo que nos ofrecen las mansiones imponentes, los coches deportivos que rugen por las calles de Estambul, los vestuarios espectaculares que parecen salidos de una pasarela de alta costura, y, en general, una vida llena de privilegios y opulencia que nos permite soñar con un mundo más allá de nuestras posibilidades. Y drama, oh, el drama. Aquí es donde las series turcas realmente brillan, donde alcanzan su máximo potencial adictivo. Intriga que te mantiene en vilo, traición que te destroza el corazón, secretos familiares que se desentierran lentamente, revelando verdades oscuras y retorcidas que te dejan con la boca abierta y el cerebro hirviendo. Todo esto y mucho más, es lo que hace que las series turcas sean tan irresistibles, tan difíciles de abandonar una vez que caes en sus redes. Hoy, como muestra de mi aprecio por su lealtad y su buen gusto, quiero compartir con ustedes algunas de mis series favoritas, aquellas que cumplen a rajatabla con todos los requisitos que acabo de mencionar, y que estoy absolutamente segura los van a enganchar desde el primer episodio, llevándolos a un viaje emocional que no olvidarán fácilmente. Empecemos con una que ya se ha convertido en un clásico moderno, en una joya de la corona del drama turco, Kara Para Aşk, conocida en español como Dinero Sucio y Amor. Esta serie tiene una trama que te atrapa al instante, como si fuera una trampa perfectamente diseñada. Ömer Demir, interpretado magistralmente por Engin Akyürek, es un policía íntegro, un hombre de honor que vive para proteger a los inocentes y hacer justicia. Elif Denayse, interpretada por la talentosísima Tuba Büyüküstün, es una diseñadora de joyas exitosa, una mujer elegante y sofisticada que ha construido su imperio con esfuerzo y dedicación. Sus caminos, aparentemente tan diferentes, se cruzan de manera trágica e irreversible cuando sus seres queridos aparecen brutalmente asesinados en circunstancias misteriosas. La investigación de estos crímenes los lleva a descubrir una intrincada red de corrupción, mentiras y secretos que los une de manera inextricable, obligándolos a confiar el uno en el otro a pesar de sus reservas iniciales. El romance que florece entre ellos es apasionante, un amor que nace en medio del dolor y la desconfianza, pero que se fortalece a medida que luchan juntos contra los villanos que intentan destruirlos. Y los villanos, vaya villanos.
Son astutos, despiadados y carentes de escrúpulos, capaces de cualquier cosa para proteger sus intereses y mantener sus oscuros secretos a salvo. La química entre Engina Kurek y Tuba Büyüküstün es simplemente electrizante, una fuerza de la naturaleza que te mantiene pegado a la pantalla, ansioso por ver cómo su amor supera todos los obstáculos. Si aún no han visto Cara para Ask, les recomiendo encarecidamente que la agreguen a su lista de series pendientes. No se arrepentirán, se los garantizo. Sigamos con otra serie que me tiene completamente obsesionada, que ha consumido mis pensamientos y mis emociones durante semanas, Aşk Memnu, conocida en español como Amor Prohibido. Esta serie es una adaptación impecable de una novela clásica turca, una obra maestra de la literatura que explora los límites del deseo, la ambición y la traición. La historia se centra en Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa, interpretada magistralmente por Beren Saat, que decide casarse con Adnan Ziyagil, un viudo rico y mucho mayor que ella, interpretado por el veterano actor Selçuk Yöntem, con el único propósito de escapar de la influencia tóxica de su madre, Firdevs Ireolu, una mujer igualmente ambiciosa y manipuladora que ha arruinado la vida de Biter de muchas maneras. Sin embargo, la vida de Biter da un giro inesperado cuando conoce a Belul, el joven y carismático sobrino de Adnan, interpretado por Kuan Tatlıtuğ. La atracción entre ellos es instantánea e irresistible, una fuerza magnética que los arrastra hacia un abismo de pasión prohibida. La relación ilícita entre Biter y Belul se convierte en una obsesión peligrosa que amenaza con destruir a toda la familia Ziyagil, revelando secretos oscuros y desatando una espiral de consecuencias devastadoras. Esta serie es una obra maestra de la intriga, el deseo reprimido y las terribles consecuencias de las decisiones que tomamos en momentos de debilidad. La ambientación es impecable, recreando la opulencia de la sociedad turca de principios del siglo XX con un detalle asombroso. El vestuario es exquisito, resaltando la belleza y la elegancia de los personajes. Y las actuaciones son simplemente magistrales, con Beren Saat brillando en el papel de Biter, una mujer compleja y atormentada que te hace sentir empatía a pesar de sus errores. Aşk Memnu es una serie que te dejará sin aliento, que te hará reflexionar sobre la naturaleza del amor, la lealtad y la moralidad. Ahora, si lo que buscan es algo con un toque más moderno, más ligero y un poco menos trágico, les recomiendo encarecidamente Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador. Esta comedia romántica llena de encanto y situaciones hilarantes, cuenta la historia de Sanem'in, una joven soñadora, creativa y un poco torpe, interpretada por la adorable Demet Özdemir, que empieza a trabajar en una prestigiosa agencia de publicidad con la esperanza de encontrar su camino en la vida. Allí conoce a Can Yaman, un fotógrafo aventurero y apasionado por la vida, interpretado por el carismático Can Yaman. La química entre ellos es innegable desde el primer momento, una chispa que enciende una llama de amor que pronto se convierte en un incendio incontrolable. Sin embargo, su relación no estará exenta de obstáculos. Malentendidos, celos, rivalidades profesionales y situaciones cómicas pondrán a prueba su amor, obligándolos a crecer y madurar juntos. Pero detrás de la comedia y el romance, también hay una historia de superación personal, de lucha por los sueños y de la importancia de seguir tu corazón. Demet Özdemir y Can Yaman tienen una conexión increíble en pantalla, una energía contagiosa que te hace reír y suspirar al mismo tiempo. Además, la serie está llena de paisajes preciosos de Estambul y de la costa turca, que te transportan a un mundo de belleza y serenidad. Erkencikus es perfecta para desconectar del estrés diario, para disfrutar de un buen romance y para recordar que a veces el amor puede encontrarse en los lugares más inesperados. Cambiando un poco de registro, alejándonos del romance y la comedia, quiero hablarles de Muhteşem Yüzyıl, conocida en español como El Siglo Magnífico. Esta serie histórica, épica y ambiciosa, está basada en la vida de Süleyman el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos e influyentes del Imperio Otomano, y de Hürrem Sultán, una esclava ucraniana que logró convertirse en su esposa y consejera más influyente. La serie muestra las intrigas palaciegas, las batallas épicas, los romances apasionados y las luchas de poder que marcaron la vida de Süleyman y Hürrem, así como el auge y la caída del Imperio Otomano. Es una producción impresionante con un vestuario deslumbrante, una ambientación cuidada hasta el más mínimo detalle y unas actuaciones impecables. Es una ventana a la historia otomana, una oportunidad para aprender sobre una cultura fascinante y una historia de amor y poder que te dejará sin aliento. Si les gustan las series históricas con intrigas políticas, batallas espectaculares y personajes complejos, Muhteşem Yüzyıl es una joya que no se pueden perder.
Otra serie que me parece fascinante, que explora los límites del bien y el mal, es Silla Bellazask, conocida en español como Amor en blanco y negro. Esta serie cuenta la historia de Asl, una doctora idealista y compasiva, interpretada por Birce Akalay, que se ve obligada por las circunstancias a casarse con Ferhat, un sicario frío, despiadado y sin escrúpulos, interpretado por Ibrahim Celikkol. A pesar de sus diferencias abismales de sus mundos opuestos, entre ellos surge una atracción inevitable, un lazo inexplicable que los cambiará para siempre. La serie explora la dualidad del ser humano, la lucha constante entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad, y la capacidad transformadora del amor, que puede llegar a redimir incluso a las personas más oscuras y corruptas. Birce Akalay e Ibrahim Celikkol tienen una química magnética, una tensión palpable que te mantiene pegado a la pantalla, ansioso por ver cómo su relación evoluciona y se profundiza. Es una serie intensa, con escenas de acción emocionantes, giros argumentales inesperados y un romance que te robará el corazón. Para terminar este recorrido por las series turcas más adictivas, quiero recomendarles una serie que está causando furor actualmente, que ha conquistado los corazones de millones de espectadores en todo el mundo, Yalan, conocida en español como Hora Ice. Esta serie cuenta la historia de Ferit, un joven mimado, mujeriego y acostumbrado a salirse con la suya, interpretado por Mert Ramazan Demir, que es obligado por su abuelo, un hombre de negocios poderoso y tradicional, a casarse con Seyran, una joven de una familia modesta y conservadora, interpretada por Afra Saraolu. A pesar de que al principio se resisten a la idea, viendo el matrimonio como una imposición y una carga, entre ellos surge una atracción irresistible que los lleva a descubrir un amor verdadero, un sentimiento puro y sincero que cambiará sus vidas para siempre. La serie explora las diferencias entre dos mundos opuestos, la lucha entre la tradición y la modernidad, la importancia de la familia y la capacidad del amor para superar cualquier obstáculo. Es una serie adictiva, con personajes entrañables, situaciones divertidas y un romance que te hará suspirar. Afra Saraolu y Mert Ramazan Demir tienen una química explosiva, una conexión que traspasa la pantalla y te hace creer en el poder del amor para transformar incluso a las personas más testarudas y egoístas. Y bueno, hasta aquí mis recomendaciones de series turcas adictivas, esas que te atrapan desde el primer minuto y te llevan a un viaje emocional inolvidable, lleno de amor, lujo, drama y giros argumentales que te robarán el aliento. Espero que hayan tomado nota, que hayan apuntado los títulos que más les han llamado la atención, y que se animen a ver alguna de estas joyas. Estoy segura de que no se arrepentirán. En resumen, hoy hemos explorado algunas de las series turcas más adictivas del momento, desde dramas de amor prohibido que te destrozan el corazón hasta comedias románticas encantadoras que te hacen reír a carcajadas, pasando por series históricas épicas que te transportan a un mundo de poder y ambición. Hemos visto cómo estas series combinan elementos como el amor apasionado, el lujo deslumbrante y los dramas intensos para crear historias que nos atrapan desde el primer minuto y nos hacen sentir emociones intensas. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo, por haber dedicado su tiempo a escuchar mis recomendaciones y por compartir conmigo su pasión por las series turcas. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté compartiendo mis series favoritas con ustedes. No olviden que este canal es un espacio para conectar, para compartir nuestras opiniones y para descubrir nuevas series que nos hagan vibrar. Así que me encantaría saber cuáles son sus series turcas favoritas. Déjenme sus comentarios aquí abajo y cuéntenme qué series me recomiendan ustedes a mí. Estoy siempre abierta a nuevas sugerencias y a descubrir nuevas joyas del drama turco. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, si les resultó útil e interesante, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares que también sean amantes de las series turcas y, lo más importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo y síganme en mis redes sociales para estar al tanto de todas las novedades, sorteos y contenido exclusivo que comparto con mi comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, la adicción a las series turcas es un vicio delicioso.